Esa madrugada, el teléfono sonó 4 veces antes de que yo pudiera alzarlo. Eran las 4:19 de la mañana, según el reloj de la mesita de noche, ese reloj verde que me regaló mi esposo Arturo hace ya más de 30 años y que nunca ha dejado de marcar la hora con esa lucecita que parpadea suave. Me senté en la orilla de la cama sin encender la lámpara, como si en la oscuridad las malas noticias pudieran ser menos reales. Y entonces escuché la voz de mi hija Sofía al otro lado de la línea. No era una voz, era un derrumbe. Era el sonido de algo que se había roto por dentro y que ya no podía sostenerse más. Dijo mamá, y ya en esa sola palabra estaba todo el horror. Dijo mamá, y yo ya supe que nada de lo que viniera después iba a ser soportable. Agarré el teléfono con las 2 manos. Sentí el plástico frío contra mi palma. El corazón me latió muy despacio, como si también él supiera que venía algo que no quería escuchar. Y Sofía habló entre sollozos, con la voz partida en pedazos, con esa manera de respirar entrecortada que tienen las personas cuando ya han llorado tanto que el cuerpo se niega a seguir produciendo lágrimas. Me dijo que estaba en el hospital. Me dijo que había perdido al bebé. Y antes de que yo pudiera preguntar, antes de que pudiera reaccionar siquiera, me dijo que ahora podía contarme quién era el padre. Esa palabra, padre, flotó en el silencio de mi cuarto como una piedra que cae al fondo de un pozo profundo. Tardé en escuchar el golpe, pero cuando llegó, sacudió todo. Me levanté sin pensar. Me puse las pantuflas y encima del pijama me eché el suéter azul marino que siempre cuelgo detrás de la puerta. No busqué mi bolsa. No apagué la luz de la cocina que se había quedado encendida desde la noche anterior. Salí a la calle con el frío de Querétaro pegándome en la cara, ese frío seco del altiplano que no avisa y que se mete hasta los huesos. Y caminé hacia el paradero con una sola certeza, moviéndome las piernas. Algo terrible llevaba demasiado tiempo escondido dentro de mi propia familia. Y yo, que me creía mujer de buen ojo y de instinto afilado, no lo había visto. El camino al hospital me tomó casi 40 minutos. Me senté en el autobús nocturno entre un señor que dormía con la boca abierta y una muchacha joven que miraba el teléfono. Nadie me vio. Nadie supo que iba de camino a escuchar algo que me partiría en 2. Intenté convencerme durante esos 40 minutos de que habría una explicación menos cruel, que Sofía había tenido una relación en secreto por vergüenza, por timidez, porque a veces los hijos adultos también guardan sus historias de amor como si fueran tesoros frágiles que el mundo podría romper con sola mirarlos, que habría un hombre al que yo no conocía, un hombre de fuera, alguien sin nombre en nuestra historia. Pero en algún momento, antes de llegar, algo dentro de mí abandonó esa esperanza, porque yo conocía a mi hija y había visto su mirada apagarse durante años sin entender por qué. Había visto cómo esquivaba ciertos temas, cómo se ponía rígida en momentos que para los demás eran normales, cómo a veces se quedaba callada en la mitad de una frase como si hubiera recordado de repente que no debía decir lo que estaba a punto de decir. Yo lo había visto y me había convencido de que era tristeza pasajera, estrés. Las heridas normales que la vida le deja a cualquier persona que ya ha vivido lo suficiente para acumularlas. Ahora, en ese autobús frío de madrugada, cada uno de esos momentos regresaba como una advertencia que yo había ignorado. Y el peso de eso, el peso de los ojos que tienen y no ven, es quizás lo más difícil de cargar de toda esta historia. Antes de seguir, necesito pausar aquí un momento. Porque estas cosas que estoy contando no son fáciles de decir en voz alta. Las guardé dentro de mí durante mucho tiempo, muchos años, y sacarlas todavía me cuesta. Por eso quiero agradecerte que estés aquí, escuchando a esta viejita de 77 años que todavía tiene cosas que contar. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado de la República? O si estás desde otro país, dímelo también. ¿Y qué hora es allá donde estás? Porque a mí me gusta imaginar a quién me está escuchando. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Y si todavía no te has suscrito,
Hazlo ahorita que puedes, porque aquí hay una historia nueva cada día. Cada día sin falta. Ahora déjame seguir. Llegué al hospital cuando todavía estaba oscuro. El edificio tenía esa luz de fluorescentes que parece no pertenecerle a ninguna hora, ni al día ni a la noche. Una luz que flota sin calor y que hace que todos los rostros parezcan más cansados de lo que son. Una enfermera me indicó el cuarto. Caminé por un pasillo largo, con el linóleo brillando bajo mis pantuflas, y en cada paso sentí que me alejaba más de la vida que creía tener, y me acercaba a otra que no había pedido. Sofía estaba recostada con la cama levantada a medias, la sábana blanca hasta la cintura, los ojos mirando el techo como si no hubiera nada más que mirar. Tenía 34 años entonces y parecía al mismo tiempo muy vieja y muy pequeña, como si la noche la hubiera contraído. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de algo que no era alivio, sino algo más complicado, algo mezclado con vergüenza y con un cansancio que no era de esa noche, sino de muchas noches acumuladas. Le tomé la mano. Estaba fría, y me senté a su lado sin decir nada, porque hay momentos en que las palabras llegan demasiado pronto y hacen más daño que el silencio. Fue ella quien habló primero. Me dijo que el embarazo ya llevaba 4 meses, 4 meses que yo no supe, 4 meses en que ella lo había cargado sola, con miedo, sin saber qué haría. Y me dijo que no había un novio, que nunca había habido un novio, que el padre era alguien a quien yo conocía muy bien, alguien que entraba a mi casa con naturalidad, que se sentaba en mi mesa cada domingo, que reía con nosotros y era tratado como parte de la familia, alguien en quien yo había confiado sin una sola duda. El nombre que dijo fue como un golpe físico. Sentí que el cuarto se inclinaba. Sentí que el aire se volvía más espeso. Tuve que apretar su mano para no caerme aunque estaba sentada, aunque los pies me tocaban el piso, aunque todo a mi alrededor seguía en su lugar. Porque el mundo puede seguir perfectamente en su lugar mientras algo dentro de ti se derrumba por completo. Me llamo Lucía Herrera Mondragón. Nací un martes de principios de octubre de 1939 en una colonia del centro de Querétaro que ya no existe igual, con casas de cantera rosa y patios con bugambilias y el olor al pan de la panadería del barrio que comenzaba desde las 5 de la mañana. Soy la tercera de 6 hijos. Mi padre, don Heriberto Herrera, era cerrajero y hombre callado de pocas bromas, pero de mucho trabajo. Mi madre, doña Consuelo Mondragón, era la clase de mujer que podía hacer mole para 40 personas con 2 días de aviso y sin dejar de rezar el rosario mientras cocinaba. De ella aprendí que la dignidad no se negocia, aunque la vida te ponga en situaciones que parecen negociarlo todo. Crecí en una casa donde las cosas difíciles no se decían. No era crueldad, era el tiempo que nos tocó. Los problemas se guardaban en el cajón de las cosas que no se nombran, y se esperaba que solos encontraran la forma de resolverse. Esa manera de ser me la fui quitando de encima a lo largo de los años, como quien pela las capas de una cebolla, pero dejó huella. Dejó la costumbre de no preguntar demasiado, de respetar los silencios ajenos como si fueran una forma de privacidad. Esa costumbre, que yo creía cortesía, me costó caro. Me casé con Arturo Villareal Salas cuando tenía 22 años. Él tenía 28, trabajaba en una ferretería del centro y tocaba la guitarra los domingos después de comer. Fue buen hombre. Nunca fue hombre de muchas palabras, pero era de los que llegan puntuales, de los que cumplen lo que prometen, de los que no te dejan con una mano adelante y otra atrás cuando la vida se pone difícil. Tuvimos 3 hijos. Roberto, el mayor, que se fue a vivir a Monterrey y tiene su propio taller mecánico. Carmen, la del medio, que se casó joven y vive todavía en Querétaro con sus hijos. Y Sofía, la más chica, la que nació cuando yo ya creía que no habría más bebés. Arturo murió hace 12 años. Un infarto que no avisó. Estaba desayunando unos huevos a la mexicana y se fue así, sin drama, sin tiempo para despedirse. Fue el dolor más grande que había conocido hasta esa madrugada en el hospital, porque esta nueva herida, la que Sofía me abrió esa noche,
era distinta. No era el dolor de perder a alguien. Era el dolor de descubrir que algo había estado pasando dentro de tu propio hogar, debajo de tu propio techo, frente a tus propios ojos, y tú no lo habías visto. Sofía fue siempre la más callada de mis 3 hijos. No de una manera triste, sino de una manera reflexiva, de esas personas que piensan antes de hablar y que prefieren observar a participar. Le gustaba leer, le gustaba dibujar, le gustaba quedarse en la cocina conmigo mientras yo cocinaba, no para ayudar necesariamente, sino para acompañar. Me hacía preguntas sobre mi infancia, sobre cómo era Querétaro antes, sobre qué pensaba yo de las cosas. Esas tardes en la cocina con el olor a guisado y el radio encendido son de los recuerdos más queridos que tengo. Pero en algún momento yo no podría decirte exactamente cuándo. Algo cambió en ella. Se fue volviendo más reservada. No de la manera reflexiva de antes, sino de una manera diferente. Más parecida a la guardia que pone alguien que tiene algo que proteger. Se le quitaron las ganas de acompañarme en la cocina. Dejó de hacerme esas preguntas sobre el pasado. Cuando llegaba a visitarme, lo cual fue haciéndose menos frecuente, se sentaba en la sala con el cuerpo recto, como lista para irse, como si quedarse demasiado tiempo en algún lugar fuera peligroso. Yo lo noté. Claro que lo noté. Me decía a mí misma que era el trabajo, que estaba cansada, que los 30 y tantos años son difíciles. Me decía que los hijos adultos se van alejando naturalmente, que eso es parte de la vida, que yo también había necesitado mi espacio cuando era joven. Me lo decía y lo creía porque quería creerlo, porque la alternativa, que algo grave estuviera pasando, era demasiado pesada para cargarla sin certeza. Hubo una tarde, quizás 2 años antes de esa madrugada en el hospital, en que Sofía y yo fuimos juntas al mercado Escobedo. Íbamos a comprar chile ancho para un mole que yo quería hacer para el cumpleaños de Carmen. Caminábamos entre los puestos cuando pasamos junto a un señor que vendía frutas, un hombre de unos 50 años, moreno, de bigote, y Sofía se detuvo de golpe. Se puso pálida. Se pegó a mí como cuando era niña pequeña y tenía miedo de perderse. Le pregunté qué tenía y me dijo que nada, que le había dado un mareo. Yo le creí. Ahora sé que ese hombre del puesto de frutas le había recordado a alguien. Y ese alguien era la razón de todo. El nombre que Sofía me dijo esa noche en el hospital era el de Gerardo Palacios Ruiz, 43 años en ese entonces, cuñado de mi hijo Roberto, el esposo de la hermana de la esposa de mi hijo mayor. Un hombre que llevaba más de una década apareciendo en las reuniones familiares, en las posadas, en las comidas de Navidad, en los cumpleaños. Un hombre que yo había invitado a mi mesa porque era parte del círculo, porque era familia de familia, porque en las familias mexicanas esas fronteras se vuelven borrosas con los años y la costumbre. Gerardo Palacios era arquitecto. Tenía una oficina en el centro de Querétaro y llevaba proyectos de construcción en varios estados. Hablaba bien, sabía escuchar cuando convenía. Era de los que traen algo cuando van de visita, unas flores, una caja de galletas, un detalle que los hace quedar bien sin que parezca calculado. Era de los que ayudan a despejar la mesa después de comer y que le dicen a la señora que le quedó deliciosa la comida con una sonrisa que parece completamente sincera. Todos lo querían. Roberto lo consideraba casi un hermano. Carmen decía que era un caballero. Y yo, que me precio de conocer a la gente, que me precio de tener olfato para los malos corazones, nunca sentí nada raro. Nunca. Y eso es lo que más me pesa todavía hoy. Sofía me contó esa noche, con la voz de alguien que lleva años ensayando cómo decir algo y que aún así no encuentra las palabras correctas, que las primeras veces habían sido cuando ella tenía 22 años y él 31, que había comenzado de manera gradual, con comentarios, con atenciones que parecían inocentes, con momentos a solas que yo misma había propiciado porque no veía ningún peligro donde debía haberlo visto todo. Me dijo que nunca lo había denunciado porque tenía miedo. Miedo de que no le creyeran, miedo de destruir la familia, miedo de que yo me culpara. Y ese último miedo, ese miedo a que yo me culpara,
fue el que más tiempo la mantuvo en silencio. Cuando me lo dijo, no lloré de inmediato. Me quedé muy quieta, con su mano entre las mías, escuchando el sonido de los monitores del hospital y el lejano ruido de una camilla en el pasillo. Y dentro de mí, algo muy viejo y muy profundo se despertó. Algo que yo misma no sabía que cargaba desde hacía muchos años. Una herida que creía cerrada y que en ese momento abrió los ojos, porque yo también había guardado silencio una vez. Hacía mucho tiempo, cuando era niña y vivía en esa casa de cantera rosa del centro de Querétaro. Había un señor vecino, amigo de mi padre, que a veces llegaba cuando los mayores no estaban. Nunca llegué a hablar de ello. Me lo guardé como me enseñaron a guardar las cosas difíciles, en el cajón de lo que no se nombra. Y cuando crecí y me casé y tuve hijos, creí que ese silencio ya no importaba, que había quedado atrás, que el tiempo lo había enterrado. Esa noche en el hospital entendí que nunca había quedado atrás, que ese silencio mío de niña había encontrado la manera de pasar al siguiente, de filtrarse a través del tiempo y alcanzar a mi propia hija. Y esa comprensión fue la más terrible de toda esa noche terrible. Tomé la mano de Sofía con más fuerza. Le dije, te creo, solo eso primero, te creo, porque era lo que yo había necesitado escuchar de niña y nadie me dijo. Y en ese momento tomé una decisión que no supe todavía cómo llevar a cabo, pero que se instaló en mi pecho con la solidez de algo que no tiene duda. Gerardo Palacios Ruiz no iba a salir de esta sin rendir cuentas, aunque me costara todo, aunque me quedara sola, aunque nadie más me creyera. Bloque 2. Me quedé en el hospital hasta que amaneció. Dormí un rato en la silla de la habitación de Sofía, con la espalda dolorida y los pies fríos, y desperté con la luz del día entrando por la ventana y mi hija todavía dormida con esa respiración lenta y pesada de quien ha agotado hasta el último recurso. Me levanté con cuidado para no despertarla. Fui al baño del pasillo y me vi en el espejo. Vi a una mujer de 77 años con el pelo canoso despeinado y los ojos hinchados y una expresión en el rostro que yo misma tardé en reconocer. Era la expresión de alguien que ha tomado una decisión de la que ya no hay marcha atrás. Me lavé la cara con agua fría. Me compuse el pelo como pude y me dije a mí misma en voz baja, casi en susurro para no asustar a nadie: esto no se va a quedar así. A mis 77 años, con mis rodillas que ya no son las de antes, y mi presión que el doctor vigila cada 3 meses, con mi historia a cuestas y mis cicatrices propias, iba a hacer lo que nadie hizo por mí cuando era niña y lo que nadie hizo por Sofía cuando era joven. Iba a hablar, iba a moverme, iba a hacer ruido aunque me temblaran las manos al hacerlo. Pero antes de contarles lo que vino después, necesito contarles de dónde vengo yo. Porque para entender por qué hice lo que hice, necesitan conocer a la mujer que lo hizo. Y esa mujer no nació en esa silla de hospital. Esa mujer se fue formando a lo largo de muchas décadas, con alegrías y con golpes, con errores propios y con injusticias ajenas, y cada una de esas cosas la fue construyendo hasta dejarla lista, sin saberlo, para ese momento. Nací en una Querétaro que era todavía una ciudad pequeña de provincia, con ese ritmo pausado del altiplano donde las cosas pasan despacio y la gente se conoce por el apellido de los abuelos. Mi barrio tenía 2 tiendas de abarrotes, una tortillería, una farmacia del señor Ledesma que olía a mentol y a madera vieja, y la iglesia de San Francisco con su fachada de cantera labrada que cada tarde se llenaba de palomas y de viejitas con rebozo. Yo era una de esas niñas que corren descalzas por el patio y que se saben las canciones de la radio antes de saber leer. Mi madre era una mujer de trabajo sin descanso. Se levantaba antes que el sol y se acostaba después que todos. Hacía el quehacer, cocinaba, cuidaba a 6 hijos, ayudaba a mi padre con la contabilidad del negocio, bordaba manteles por encargo para sacar un poco más y aún así encontraba tiempo para estar presente en las cosas que importaban, para ir a la escuela cuando llamaban, para leer los cuadernos de tareas, aunque no hubiera terminado la primaria. Era una mujer de una pieza, de esas que la vida no dobla, porque ya saben de qué están hechas. De mi padre aprendí el valor de cumplir lo que se promete.
Era hombre de pocas palabras, pero de mucha honra. Cuando decía, voy a hacer algo, lo hacía. Cuando decía, voy a estar en algún lugar, estaba. Nunca alzó la voz con nosotros, nunca levantó la mano, pero tampoco era hombre de abrazos ni de palabras de afecto fáciles. El amor en esa casa se decía con los hechos, con el plato en la mesa, con los zapatos remendados, con la cuota de la escuela pagada, aunque hubiera que sacrificar otra cosa. Crecí querida, pero en un hogar donde las emociones vivían guardadas. No era frialdad. Era una generación completa que aprendió a sobrevivir sin detenerse demasiado a sentir, porque detenerse era lujo que no siempre se podía pagar. Esa forma de ser la heredé en parte, y en parte la fui deshaciendo a lo largo de los años, cuando la vida me fue demostrando que el silencio también tiene costos que se pagan tarde o temprano. Hay algo que nunca le conté a nadie mientras Arturo vivía. Algo que guardé en ese cajón que mencioné antes, el cajón de las cosas que no se nombran. Cuando tenía 9 años, había un hombre que venía a nuestra casa, amigo de mi padre desde la juventud, que llegaba los sábados a veces y que a veces se quedaba cuando mis padres salían a hacer un mandado. No voy a dar más detalles, no es necesario para esta historia. Lo que sí voy a decir es que yo nunca hablé, nunca dije nada. Y no porque no supiera que algo estaba mal, porque lo supe desde el primer momento con esa certeza física que no necesita palabras. Lo guardé porque no sabía que podía hablarlo, porque en esa casa las cosas difíciles no se decían, porque tenía 9 años y no tenía el idioma para nombrarlo. Esa herida creció conmigo. Se fue poniendo capas encima como pone capas un árbol, y con los años se volvió algo que yo podía cargar sin notar tanto el peso. Pero estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Y cuando Sofía me dijo en ese hospital lo que me dijo, esa herida vieja reconoció lo que estaba escuchando. No con la cabeza, sino con el cuerpo. Con ese reconocimiento que no necesita análisis porque ya lo vivió. Quiero pausar aquí un momento para preguntarte algo. Si estás escuchando esta historia y la estás sintiendo, si algo de lo que estoy diciendo te está tocando por dentro, quiero que lo pongas en los comentarios. No tienes que contar tu historia completa. Solo dime dónde estás. ¿Qué ciudad, qué estado, qué país si estás lejos de México? Y si es de madrugada donde estás y no puedes dormir, dímelo también. Yo entiendo eso más de lo que crees. Dale like si esta historia vale la pena. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que no está solo con lo que carga, por favor comparte esto. Ahora déjame seguir. Sofía salió del hospital 2 días después. La llevé a mi casa porque no podía estar sola y porque yo necesitaba tenerla cerca para poder cuidarla y para poder seguir entendiendo lo que me había contado. Esos 2 días en el hospital, mientras ella descansaba y yo iba y venía trayendo cosas, comencé a hacer lo que haría durante las semanas siguientes: recordar. Recordar cada comida del domingo, cada posada, cada reunión familiar donde Gerardo Palacios Ruiz había estado presente. Recordar cómo se comportaba con Sofía, cómo la miraba, qué decía cuando estaba cerca de ella. Y lo que fui viendo, con esa mirada nueva que me dio la verdad de Sofía, me quitó el sueño durante muchas noches. Gerardo Palacios llegó a nuestro círculo familiar hace unos 15 años, cuando Roberto se casó con Marisol, la mujer que sería su esposa durante 12 años. Marisol tenía una hermana mayor, Patricia, y Patricia estaba casada con Gerardo. Así entró. Por esa puerta de la familia política que en México se abre de par en par porque somos así, porque en este país la familia no tiene fronteras claras, porque el cuñado del cuñado también toma café en tu cocina y se sienta a tu mesa y termina siendo parte del paisaje cotidiano. La primera vez que lo vi me pareció un hombre ordinario en el buen sentido, sin nada que lo hiciera memorable ni en un sentido ni en otro. Mediano de estatura, bien vestido sin presumir, de esos hombres que cuidan la apariencia sin que parezca que les preocupa demasiado. Tenía una manera de entrar a un lugar que yo describiría como cómoda,
como si siempre hubiera estado ahí, como si los espacios lo recibieran sin resistencia. Con el tiempo fue ganando terreno en el afecto de todos. Roberto lo respetaba porque tenía más años y más experiencia en los negocios. Carmen lo encontraba gracioso. Patricia, su esposa, hablaba de él con esa mezcla de cansancio y de orgullo que tienen algunas esposas cuando describen a un marido que es popular y encantador y que también las tiene un poco olvidadas. Mi nuera Marisol lo toleraba. Y yo, siendo honesta, lo encontraba simpático sin que me generara ni mucho afecto ni ninguna desconfianza. Lo que sí noté, ahora que lo recuerdo, es que tenía una manera particular de relacionarse con las mujeres jóvenes de la familia. No de una manera obvia, no de la manera en que uno diría, ¡ay, este señor está coqueteando! Era más sutil que eso. Era una atención excesiva, disfrazada de gentileza. Preguntar demasiado sobre la vida personal, insistir en ayudar con cosas que no necesitaban ayuda. Crear situaciones a solas que parecían casuales, pero que en retrospectiva tenían una arquitectura demasiado conveniente. Recordé una tarde de Navidad, quizás 8 o 9 años antes de esa madrugada en el hospital, cuando Sofía estaba ayudándome en la cocina a calentar el ponche y Gerardo entró sin que nadie lo mandara a llamar con el pretexto de ver si necesitábamos algo. Se quedó más tiempo del necesario hablando de nada, haciendo esos comentarios sin sustancia que sirven para llenar el espacio, pero también para justificar la presencia. Yo lo había mandado de regreso a la sala con buena educación y no lo había pensado más. Ahora lo pensaba. Ahora no podía dejar de pensarlo. Sofía me contó más cosas esos primeros días en mi casa. Me las fue contando poco a poco, como quien va abriendo una puerta que estuvo cerrada mucho tiempo y que hay que abrir con cuidado para que el aire que sale no derrumbe todo. Me contó cómo había comenzado, cuándo y dónde, las palabras que él usaba, las justificaciones, las amenazas suaves envueltas en afecto, que son la manera en que estas cosas se sostienen en el tiempo. Me contó cómo había intentado alejarse y él siempre encontraba la forma de volver. Cómo la había convencido de que nadie le creería. Cómo la había convencido, durante años, de que de alguna manera era también responsabilidad de ella. Eso último fue lo que más me dolió, no por lo que implicaba de él, que eso ya lo sabía y ya lo había juzgado en el tribunal interno de mi corazón, sino por lo que implicaba de lo que mi hija había cargado. Años de una culpa que no le pertenecía, años de un peso que alguien le había puesto encima y que ella había cargado en silencio, convencida de que era suyo, sin saber que yo podría habérselo quitado si ella me lo hubiera dicho, si yo hubiera creado el espacio para que ella pudiera decírmelo. Esa reflexión me persiguió durante mucho tiempo. Me persigue todavía. También me contó sobre el embarazo, que cuando lo supo, su primer pensamiento fue terror. No el terror de estar embarazada, sino el terror de que ahora todo saldría a la luz. Que consideró muchas cosas, todas ellas sola, todas ellas en silencio, sin poder contarle a nadie porque contarle a alguien significaba contar todo. Y cargar con ese secreto durante 4 meses, con el cuerpo cambiando y el miedo creciendo y la soledad haciéndose cada vez más grande, fue lo que finalmente la quebró lo suficiente para llamarme esa madrugada. Mientras Sofía descansaba en la tarde, yo me sentaba en la cocina con una libreta de cuadros que siempre tengo en el cajón de la cocina para anotar los pedidos del mercado y los teléfonos importantes, y empezaba a escribir fechas, situaciones, nombres, lo que Sofía me había contado, lo que yo misma recordaba, lo que tenía que averiguar. Escribía con esa letra inclinada que tengo desde la primaria y que Arturo siempre decía que parecía la letra de una maestra. Y cada anotación era un ancla, algo concreto contra lo que empujarse cuando la sensación de estar a la deriva era demasiado grande. Ese cuaderno de cuadros azules se convertiría en algo más importante de lo que podía imaginar en esas primeras tardes de escritura silenciosa. Gerardo Palacios, mientras tanto, seguía viviendo su vida como si nada. Eso lo supe porque Roberto me llamó a los 3 días de que Sofía estaba en mi casa. Me llamó sin saber nada de lo que había pasado, solo para saludar, para ver cómo estaba.
Me dijo que había estado con Gerardo el fin de semana en un partido de fútbol, que había estado de buen humor, que habían comido después en una cantina del centro. Y yo escuché todo eso con el teléfono pegado al oído y el corazón latiendo muy despacio, y una sensación en el estómago de asco y de urgencia mezclados. No le dije nada a Roberto en esa llamada. Todavía no sabía cómo decírselo. Todavía no sabía si decírselo era lo correcto o si primero necesitaba hacer otras cosas. Necesitaba entender cuáles eran mis opciones. Necesitaba saber qué caminos existían. Porque yo era una mujer de 77 años, sin estudios de derecho, sin contactos en el sistema, sin experiencia en estas cosas. Pero tenía claridad, y tenía determinación, y tenía una hija en mi cuarto que dependía de que yo no me paralizara. Al cuarto día de que Sofía estaba en mi casa, le dije que quería ir a hacer una denuncia. Le expliqué que lo que me había contado era un delito, que había una institución que se llama el Ministerio Público donde se podían reportar estas cosas, que también existía el DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que aunque en el caso de Sofía ya adulta el proceso sería diferente al de una menor, todavía había instancias de atención psicológica y de orientación legal que podíamos buscar. Sofía me miró con esa expresión de quien quiere y teme al mismo tiempo. Me dijo, ¿y si no nos creen, mamá? Y yo le dije lo que se me ocurrió en ese momento, lo que sentía que era verdad. No sé si nos van a creer de inmediato. No sé cómo va a ser esto. No sé cuánto va a tardar ni qué tanto va a doler. Pero sí sé que el silencio ya lo intentamos y el silencio no funcionó. Fue lo más honesto que pude ser. Y fue suficiente para que ella dijera que sí. Antes de ir al Ministerio Público, hice algo que en ese momento me pareció instintivo, pero que resultó ser una de las decisiones más importantes de toda esta historia. Llamé a una amiga de muchos años, Consuelo Ríos, que había trabajado durante más de 20 años como trabajadora social en el DIF de Querétaro y que ahora estaba jubilada. La llamé, le conté lo esencial y le pregunté si podía acompañarnos. Me dijo que sí sin dudar un segundo. Me dijo, Lucía, yo he hecho esto muchas veces. Sé cómo funciona, sé qué pedir y cómo pedirlo. No vayan solas. Consuelo llegó a mi casa al día siguiente con una carpeta debajo del brazo, puntual como siempre ha sido, con esa manera suya de entrar a los lugares, como si ya supiera exactamente dónde se va a sentar. Le tomó la mano a Sofía con una gentileza que me partió el corazón de agradecimiento, y nos explicó el camino, paso por paso. ¿Qué íbamos a encontrar? ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué derechos tenía Sofía? ¿Qué preguntas nos harían? ¿Cómo responder sin dejarse intimidar? Esa tarde, mientras Consuelo hablaba y yo tomaba notas en mi cuaderno de cuadros, fue la primera vez en esos días que sentí que el camino, aunque difícil y largo, tenía dirección. Que no estábamos caminando en la oscuridad, sino hacia algo, hacia la verdad dicha en voz alta, hacia la responsabilidad que alguien había evadido demasiado tiempo. Al día siguiente fuimos, las tres juntas, yo con mi bolsa al hombro y mi cuaderno bajo el brazo y mis 77 años caminando con todo lo que tenía. Sofía con sus manos apretadas alrededor de un vaso de café que se había traído de la casa porque el frío de la mañana era mucho. Consuelo con su carpeta y su experiencia y su presencia, que era en sí misma una forma de protección. Gerardo Palacios Ruiz no sabía todavía lo que se venía, pero ya se estaba viniendo. La oficina del Ministerio Público en Querétaro huele a papel viejo y a café recalentado y a ese ambiente cerrado de los lugares donde la gente llega cargando cosas pesadas. Llegamos a las 9 de la mañana, cuando la fila ya tenía a unas 12 personas delante de nosotras, todas con esa expresión de quien ha venido a un lugar que no quería visitar, pero que ya no tiene otra opción. Me senté en una de las sillas de plástico naranja alineadas contra la pared y miré a mi alrededor. Había una mujer joven con un niño dormido en el regazo, un señor mayor con un folder lleno de papeles, una muchacha que lloraba en silencio con un pañuelo desechable en la mano. Cada uno con su historia, cada uno con su peso. Sofía estaba a mi izquierda, Consuelo a su derecha,
Mi hija miraba sus propias manos en el regazo, como si en ellas estuviera buscando algo que le diera fuerzas. Yo le puse la mano encima de las suyas sin decir nada. A veces el contacto físico dice más que cualquier palabra. A veces lo único que puedes ofrecerle a alguien es que sepan que no están solos. Esperamos 2 horas y media. En ese tiempo, Consuelo nos explicó en voz baja lo que iba a pasar, cómo se llamaba el delito según el Código Penal, cuáles eran los elementos que el Ministerio Público necesitaría para abrir una investigación. Yo iba anotando en mi cuaderno de cuadros. Sofía escuchaba con esa concentración de quien necesita entender cada cosa antes de poder avanzar. Y cuando por fin nos llamaron al cubículo de una agente que se llamaba Miriam Soto, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido y una expresión de cansancio profesional que no llegaba a ser indiferencia, Sofía habló. Habló durante casi 1 hora, con pausas, con momentos en que la voz se le quebraba y necesitaba detenerse, con momentos en que yo pensé que no iba a poder continuar y que continuó de todas maneras. La agente Soto tomaba notas sin interrumpir, hacía preguntas puntuales y concretas cuando necesitaba más detalle, y tenía esa manera particular de escuchar que tienen las personas que han escuchado muchas historias difíciles y que han aprendido a hacerlo sin convertir su propia reacción en el centro de la situación. Le creí desde el principio que nos iba a tomar en serio. Y así fue. Al final de la declaración de Sofía, la agente Soto nos explicó el proceso. Se abriría una carpeta de investigación. Habría una citación para que un médico forense realizara una evaluación. Se pediría la declaración de posibles testigos. Y dado que el delito reportado era de naturaleza sexual, cometido por alguien mayor en abuso de confianza y de la relación familiar, existían elementos para iniciar una investigación formal. También nos explicó, con la honestidad que yo le agradezco hasta el día de hoy, que los procesos legales tardan, que no iba a ser rápido, que habría momentos en que parecería que nada avanzaba, y que era importante que Sofía tuviera apoyo psicológico durante todo el proceso, porque lo que venía iba a ser exigente. Salimos de esa oficina pasado el mediodía. El sol de Querétaro pegaba fuerte sobre el patio del edificio, y Sofía se detuvo en las escaleras y respiró profundo, como quien lleva mucho tiempo adentro de un lugar cerrado y finalmente encuentra el aire libre. Yo la abracé. Consuelo nos dejó un momento solos, y Sofía me dijo al oído: «Gracias por haberme creído, mamá». Y esas palabras se me quedaron grabadas en algún lugar del pecho, donde las cosas que importan de verdad encuentran su lugar permanente. Pero lo que vino después de esa mañana en el Ministerio Público fue más difícil de lo que cualquiera de las tres había anticipado. Esa misma tarde, Roberto me llamó. No sé cómo lo supo tan rápido. En estas cosas la información viaja por caminos que uno no controla. La esposa de alguien le dijo algo a la cuñada de otra persona, y así llegó la noticia antes de que yo pudiera decidir cómo contársela. Me llamó con la voz tensa, sin el tono habitual de sus saludos, y me preguntó si era verdad que Sofía había ido al Ministerio Público a denunciar a Gerardo. Le dije que sí. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido con mi hijo en toda mi vida. Roberto no me gritó, no es hombre de gritos, pero habló con esa frialdad que a veces es peor que el grito porque no te da nada caliente a qué reaccionar. Me dijo que Sofía estaba confundida, que seguramente había malinterpretado algo, que Gerardo era un hombre de bien que él conocía desde hacía 15 años y que no era capaz de lo que mi hija estaba diciendo. Me dijo, y esto fue lo que más me dolió, que yo debería haber hablado con él antes de ir al Ministerio Público, que había actuado sin pensar, que podía destruir una familia inocente basada en las palabras de una mujer que estaba en crisis después de perder un embarazo. Me quedé en silencio durante unos segundos. Respiré. Y luego le dije con mucha calma, con esa calma que se aprende después de muchos años de vida y de muchos momentos en que la calma es la única arma disponible, que su hermana me había contado la verdad y que yo le creía, que lo que había pasado era un delito,
y que ningún afecto hacia Gerardo Palacios, por muchos años que tuviera, era razón suficiente para dejar a su hermana sola con su dolor. Roberto colgó. No me dijo adiós. Esa noche no dormí. Me senté en la silla de la cocina con una taza de té de manzanilla que se fue enfriando sin que yo la tomara, y pensé en todo lo que había sucedido en los últimos 6 días. 6 días desde aquella llamada de las 4 de la mañana. 6 días que habían reorganizado todo lo que yo creía saber sobre mi familia, sobre las personas que habitaban mi mundo cotidiano, sobre mí misma. Pensé en Arturo, pensé en lo que él hubiera dicho, hubiera hecho. Arturo era hombre de pocas palabras, pero de mucha claridad moral. No era el tipo de hombre que pondría la comodidad de las relaciones sociales por encima de la justicia. Eso lo supe siempre de él, y pensar en él esa noche me dio algo parecido al coraje. Al día siguiente Carmen me llamó. Carmen, mi hija del medio, que siempre ha sido la más diplomática de mis hijos, la que busca el punto medio, la que evita el conflicto. Me llamó con esa voz suya de cuando quiere decir algo difícil sin que suene tan difícil. Me dijo que entendía que yo quería proteger a Sofía, que entendía que yo creía lo que Sofía me había contado, pero que quizás había maneras menos drásticas de manejar la situación. Que quizás hablar primero con Gerardo, darle la oportunidad de explicarse, era lo correcto antes de ir a las autoridades. Le pregunté a Carmen, ¿qué crees que tiene que explicar? Se quedó callada. Le dije, Carmen, tu hermana no está confundida. Tu hermana estuvo callada durante 12 años. 12 años. Y yo me pasé todos esos años sin verlo. Ahora que lo veo, no me voy a quedar quieta. Carmen dijo que lo entendía, pero noté en su voz que no estaba completamente convencida. Y eso era algo con lo que tendría que vivir por el momento. Lo que yo no sabía entonces era que Gerardo Palacios ya había movido sus piezas. Alguien le había avisado de la denuncia, quizás la misma red de rumores que había avisado a Roberto, y Gerardo había actuado rápido con esa eficiencia calculada de las personas que llevan mucho tiempo preparándose para el momento en que las cosas se descubran. Había llamado a los miembros de la familia que podía llamar. Había construido su versión, y la versión que construyó era esta: que Sofía había tenido una relación consentida con él, que había sido Sofía quien lo buscaba, y que ahora, después de perder el embarazo, estaba en un estado emocional inestable y buscaba a alguien a quien culpar. Esa versión me llegó a través de la cuñada de Roberto, que me la contó por teléfono con una mezcla de incomodidad y de algo que parecía creerle a él más que a nosotras. Y cuando la escuché, sentí 2 cosas al mismo tiempo. Primero, asco. Segundo, reconocimiento. Porque esa es exactamente la estructura del engaño en estas situaciones. Siempre es la misma. Siempre el que causó el daño convierte a quien lo recibió en el problema. Me prometí a mí misma que esa narrativa no iba a prosperar, no mientras yo tuviera fuerzas para impedirlo. Tengo que hacer una pausa aquí, porque lo que acabo de contar me pesa mucho. Son cosas que viví y que todavía duelen aunque ya haya pasado tiempo. Y si tú estás escuchando esto y algo de lo que digo te suena conocido, si hay algo en esta historia que te toca porque tú también lo has vivido o lo has visto de cerca, quiero que sepas que te escucho. Deja un comentario. Dime desde dónde estás viendo esta noche. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? Si estás sola o acompañada. Dale like a esta historia si crees que vale la pena que se cuente. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día. Esta viejita tiene muchas más que contar. Ahora déjame seguir. Los días que siguieron fueron los más difíciles de todo este proceso. Gerardo Palacios consiguió un abogado, un hombre de traje gris que hablaba con mucha propiedad, y que presentó ante el Ministerio Público un escrito cuestionando la credibilidad del testimonio de Sofía. Argumentaba que ella estaba en un estado de vulnerabilidad emocional. Mencionaba la pérdida del embarazo. Sugería que había motivaciones confusas. Era un documento construido con la frialdad de quien sabe exactamente qué palabras usar para hacer que la verdad suene dudosa.
La agente Soto nos informó del escrito en una llamada telefónica. Me lo explicó con calma, diciéndonos que era un movimiento esperado y que la investigación continuaba independientemente. Pero esa noche, cuando le conté a Sofía, vi en sus ojos algo que me partió el corazón. Vi la duda. No de lo que había vivido, eso era irrefutable para ella, sino la duda de si valía la pena continuar. La duda de si al final del camino habría algo que justificara el desgaste de este proceso. Le tomé las manos. Le dije, escúchame. Esta es exactamente la reacción que él esperaba de nosotras. Quiere que nos cansemos. Quiere que decidamos que es demasiado difícil, que el costo es muy alto. Llevamos 12 años pagando ese costo en silencio. ¿Cuánto más le vamos a dar? Sofía me miró durante un momento largo. Luego asintió. Despacio, pero asintió. Roberto no me llamó durante 2 semanas. Esas 2 semanas fueron de un silencio entre nosotros que pesaba como una losa. Pasé noches pensando en él, en la manera en que lo había criado, en los valores que creía haberle transmitido, preguntándome en qué parte del camino la lealtad hacia un cuñado había superado la lealtad hacia su hermana. No encontré respuesta que me satisficiera. Carmen me llamaba cada 2 o 3 días. Poco a poco, en esas llamadas, fue cambiando su tono. Fue haciendo preguntas más específicas. Fue escuchando más y hablando menos. Y en una de esas llamadas, quizás a los 10 días de la denuncia, me dijo algo que me sorprendió. Mamá, yo también noté algo raro una vez. Hace años. No supe qué era. Lo descarté, y me lo he estado preguntando desde que me contaste. Le dije que me contara. Me dijo que una vez, en una posada en casa de Roberto, había visto a Gerardo hablar muy de cerca con Sofía en un pasillo. Que Sofía tenía una expresión que en ese momento Carmen interpretó como simple incomodidad social, pero que ahora, con todo lo que sabía, reconocía como otra cosa. Me dijo que había querido decírmelo antes y no se había atrevido porque no quería parecer chismosa. Le dije, Carmen, lo que describes es importante. Puedes contárselo a la agente Soto. Hubo silencio. Luego, ¿de verdad crees que debo hacerlo? Le dije, creo que tu hermana necesita que alguien más diga lo que vio. Y creo que tú puedes ser esa persona. Carmen fue al Ministerio Público 5 días después. Mientras todo esto ocurría, yo seguía escribiendo en mi cuaderno de cuadros. Escribía todo lo que recordaba. Fechas de reuniones familiares. ¿Quién había estado presente? Comentarios que Gerardo había hecho, que en su momento parecieron inocentes y que ahora tenían otro peso. Situaciones donde Sofía y él habían coincidido a solas en mis propios recuerdos. No era evidencia legal, pero era documentación. Era la reconstrucción de un patrón que necesitaba ser visto en su totalidad para que su gravedad fuera imposible de ignorar. También busqué a Consuelo Ríos nuevamente. Ella me explicó que más allá del proceso penal, existía la posibilidad de buscar apoyo a través del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Querétaro, que tenía servicios de acompañamiento psicológico y legal para mujeres en situaciones como la de Sofía. Fuimos juntas. Sofía empezó a ver a una psicóloga que se llamaba Adriana. Una mujer joven con voz tranquila que supo desde la primera sesión cómo crear el espacio para que Sofía pudiera empezar a deshacer los nudos que llevaba años acumulando. Yo la esperaba en el pasillo cada vez que iba. Me sentaba en esas mismas sillas de plástico de los edificios institucionales y tejía o leía o simplemente miraba pasar a la gente con ese pasatiempo de los viejos, que es observar el mundo y preguntarse qué carga cada quien. Y cada vez que Sofía salía de esa sala, aunque todavía tuviera los ojos rojos, traía algo diferente en la postura. Algo que se iba, muy despacio, acomodando en su lugar. Fue Adriana, la psicóloga, quien me dijo algo que cambió la dirección de mis esfuerzos. Me lo dijo una tarde en que me pidió unos minutos después de la sesión de Sofía. Me dijo que en el trabajo con Sofía había surgido información que podría ser relevante para el proceso legal, que había otras mujeres, que Gerardo Palacios no había limitado su comportamiento a Sofía,
que había al menos otra persona dentro del círculo de conocidos que había vivido algo similar, que no había hablado todavía, y que Sofía la conocía. Cuando Sofía me lo confirmó esa noche, cuando me dijo el nombre de esa otra mujer y me explicó cómo lo sabía, sentí que el suelo cambiaba bajo mis pies. No de manera negativa, sino de la manera en que cambia cuando de repente hay más suelo del que creías, cuando la verdad se vuelve más grande y al mismo tiempo más sólida. Su nombre era Daniela. Era sobrina de la esposa de un primo de Gerardo. Tenía 29 años y llevaba su propio silencio cargado desde hacía 6. Consuelo me ayudó a contactarla, no de manera brusca ni urgente, sino con mucho cuidado, a través de Sofía primero, con un mensaje que simplemente decía que había alguien que la escucharía si quería hablar y que nadie la presionaría a hacer nada. Tardó una semana en responder, pero respondió. La tarde en que Daniela llegó a mi casa fue una de las tardes más silenciosas y más llenas que recuerdo. Nos sentamos en la sala, ella y Sofía y yo, con café de olla y pan de la panadería del barrio en la mesa, y habló, con dificultad, con pausas largas, con esa manera de contar las cosas que tienen las personas que las están diciendo en voz alta por primera vez. Y lo que contó era diferente en los detalles, pero idéntico en la estructura al testimonio de Sofía. La misma arquitectura del engaño, la misma estrategia de aislamiento, las mismas palabras usadas para convencer a alguien de que la culpa era suya. Cuando terminó de hablar, había oscurecido afuera. Nadie había encendido la luz de la sala y estábamos las tres en esa penumbra tibia de las tardes que se convierten en noche. Le dije a Daniela lo mismo que le había dicho a Sofía la primera noche. Te creo. Y le pregunté si estaría dispuesta a hablar con la agente Soto. Dijo que necesitaba pensarlo. Le dije que se tomara el tiempo que necesitara, que nadie la iba a presionar, pero que quería que supiera que no estaba sola. Fue entonces, en esa sala apenas iluminada con el olor a café todavía flotando en el ambiente, que saqué el cuaderno de cuadros de mi bolsa. El mismo cuaderno donde había estado anotando todo desde esa primera madrugada en el hospital. Se lo mostré a las dos. Las páginas llenas con mi letra inclinada, fechas y situaciones y nombres y detalles. Y les expliqué lo que había entendido haciendo esas anotaciones, que el patrón de comportamiento de Gerardo Palacios no era un error de un momento ni una situación aislada. Era sistemático, era calculado. Era el comportamiento de alguien que había elegido hacerlo, y lo había repetido y lo había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Sofía tomó el cuaderno. Lo hojeó en silencio. Cuando llegó a las páginas donde yo había escrito el relato de lo que ella misma me había contado, se detuvo. Se quedó mirando esas palabras durante un rato largo. Luego lo cerró y me lo devolvió y me dijo, «Mamá, este cuaderno es la prueba de que alguien vio». Y esas palabras se quedaron en el cuarto como si tuvieran peso propio. 3 días después de esa tarde, Gerardo Palacios se enteró de que Daniela había hablado con nosotras. No sé cómo lo supo, si fue por la misma red de rumores que todo lo transmite o si alguien de su entorno lo avisó de manera deliberada. Lo que sé es que esa misma tarde me llegó un mensaje a través de Roberto, que volvió a comunicarse conmigo después de sus 2 semanas de silencio, con un tono diferente ahora, más frío, más amenazante. Me decía que Gerardo estaba considerando presentar una denuncia por daño moral, que su abogado estaba preparando un escrito, que yo, con mis 77 años y mi cuaderno y mis visitas al Ministerio Público, podría encontrarme en una situación legal difícil si continuaba por este camino. Leí ese mensaje sentada en mi cama, con la luz de la noche de Querétaro entrando por la ventana y el reloj verde de Arturo marcando las 9:15. Lo leí 2 veces, y luego lo dejé en la mesita de noche y me quedé mirando el techo. Sentí miedo. Sería mentira decir que no lo sentí. Soy una mujer mayor, sin abogado propio, sin recursos económicos abundantes, sin el tipo de conexiones que tienen los hombres como Gerardo Palacios con sus trajes y sus oficinas y sus carpetas legales. El miedo fue real y físico y llegó con fuerza.
pero el miedo duró exactamente lo que tardé en recordar la cara de Sofía en esa habitación de hospital. Lo que tardé en recordar la voz de Daniela contando su historia en mi sala oscura. Lo que tardé en recordar la voz de esa niña de 9 años que fui yo alguna vez, guardando en silencio algo que nunca debió guardar. Me senté en la orilla de la cama, agarré el reloj verde de Arturo y lo sostuve entre las manos. El plástico estaba tibio de tanto tiempo en esa mesita. Lo sostuve como si él me lo hubiera pasado como mensaje, como si en ese objeto pequeño y ordinario estuviera condensada toda la claridad que necesitaba. Y me dije en voz alta, al cuarto vacío, a la noche de Querétaro, a la memoria de mi esposo: no me voy a detener. Que hagan lo que quieran. No me voy a detener. Bloque 4. Daniela fue al Ministerio Público un martes por la mañana. Fue sola porque así lo pidió. Le dije que la respetaba y que estaría disponible si me necesitaba. Consuelo la acompañó hasta la puerta del edificio y esperó afuera. Daniela estuvo dentro casi 3 horas. Cuando salió, Consuelo me llamó para decirme que había dado su declaración completa y que la agente Soto había tomado nota de los puntos de coincidencia entre su testimonio y el de Sofía. 2 testimonios, 2 mujeres, 2 historias distintas con la misma estructura. La agente Soto nos citó esa semana a Sofía y a mí para informarnos del avance de la carpeta de investigación. Nos dijo que con el segundo testimonio el proceso tomaba una dimensión diferente, que se solicitaría una orden para acceder a los registros de comunicaciones de Gerardo Palacios dentro del marco legal que lo permitía, que se buscaría establecer si había existido un patrón de comportamiento documentable, y que el proceso penal avanzaba ahora con más elementos. Sofía escuchó todo esto con una concentración que me impresionó. Ya no era la misma Sofía de esa primera mañana en la sala de espera, con el vaso de café en las manos y los ojos esquivando el espacio. Había algo en ella que se había ido enderezando, muy despacio, como una planta que encuentran el sol después de mucho tiempo en la sombra. No era alegría ni ligereza. Era otra cosa. Era la solidez de alguien que ha dicho la verdad en voz alta y que ya no puede volver a caber en el espacio del silencio. Lo que yo no le había dicho todavía a la agente Soto era lo del cuaderno. Lo había estado pensando desde que Daniela habló. Lo había consultado con Consuelo, que me dijo que el cuaderno en sí no era evidencia legal en el sentido estricto, pero que podía ser útil como documentación de un patrón. Que si la agente Soto lo consideraba relevante, podría integrar la información en el expediente, que valía la pena presentarlo. Esa tarde, después de la reunión con la agente Soto, pedí unos minutos más. Saqué el cuaderno de mi bolsa. Se lo entregué. Le expliqué que era mi registro personal de lo que había observado y de lo que Sofía me había contado desde la primera noche, que incluía fechas y situaciones y detalles que podían o no tener relevancia legal, pero que en conjunto formaban un retrato del comportamiento sistemático de Gerardo Palacios a lo largo de muchos años. La agente Soto lo tomó con las 2 manos, lo abrió en la primera página, lo leyó durante unos minutos en silencio mientras Sofía y yo esperábamos. Luego lo cerró y nos miró, y me dijo algo que todavía guardo con cuidado. Señora Lucía, este nivel de documentación es exactamente el tipo de registro que necesitamos y que raramente tenemos. Le pregunté si podía quedárselo. Me dijo que haría una copia certificada y me devolvería el original. Ese cuaderno de cuadros azules, comprado en la papelería del barrio por menos de 20 pesos, se convirtió en una pieza del expediente del Ministerio Público contra Gerardo Palacios Ruiz. Quiero pausar aquí un momento antes de contarles lo que vino después, porque lo que vino después fue lo más difícil y lo más importante de todo. Y antes de llegar a eso, necesito tomar un respiro. Si sigues aquí conmigo todavía, si has llegado hasta este punto de la historia, quiero que sepas que me das fuerzas. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás, qué ciudad, qué estado, si estás en México o desde otro país. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar que vale la pena hablar, que vale la pena no quedarse callado, comparte esta historia con esa persona.
Dale like si crees que esta viejita tiene razón en no haberse quedado callada. Y suscríbete, porque aquí hay una historia nueva cada día. Ahora sí, déjame contarles lo que pasó. La citación para Gerardo Palacios llegó a través de su abogado. Era una citación para que rindiera declaración en el Ministerio Público dentro del marco de la investigación iniciada. Su abogado respondió con un escrito solicitando más tiempo. La agente Soto nos informó que eso era procedimiento normal y que la investigación continuaba independientemente. Fue durante esa semana de espera que Roberto me llamó de nuevo, esta vez con una voz diferente, sin la frialdad de las llamadas anteriores, con algo que sonaba a incomodidad, a algo que se ha estado cargando y que finalmente pesa demasiado para seguir cargándolo solo. Me dijo que necesitaba verme. Vino a mi casa el jueves por la tarde. Se sentó en la misma silla donde siempre se sienta cuando viene a visitarme, frente a la mesa de la cocina, y aceptó el café que le serví sin decir nada durante un momento. Luego me dijo que había hablado con la esposa de un compañero de trabajo de Gerardo, una mujer que conocía a Patricia, la esposa de Gerardo, y que esa mujer le había contado cosas sobre el matrimonio de Gerardo y Patricia que lo habían hecho reconsiderar todo. Le pregunté qué cosas. Me dijo que aparentemente Patricia había encontrado mensajes en el teléfono de Gerardo hacía 3 años. Mensajes con contenido que no dejaba duda de su comportamiento, que había confrontado a Gerardo y que Gerardo la había convencido de que era un malentendido, de que los mensajes no eran lo que parecían, de que ella estaba exagerando, que Patricia lo había creído o había decidido creerlo porque tenía 2 hijos y una vida construida, y deshacerla era más aterrador que convivir con la duda. Roberto me miró desde el otro lado de la mesa, con esa expresión de los hombres que han tenido que revisar su mundo interior y que no están contentos con lo que encontraron. Me dijo: «Mamá, me equivoqué». Y en mi familia esas 3 palabras no se dicen fácilmente. Arturo nunca las decía. Roberto tampoco es hombre de disculpas fáciles. Que me las dijera ese día, con esa voz, significaba algo real. Le dije: «Lo que importa ahora es qué hacemos con lo que sabemos». Roberto fue al Ministerio Público 2 días después a dar su propia declaración sobre lo que había observado a lo largo de 15 años en las reuniones familiares. No era un testimonio de hechos directos, pero era el testimonio de alguien que había estado presente, que había visto el comportamiento de Gerardo hacia Sofía, que podía confirmar los entornos y las situaciones que tanto Sofía como Daniela habían descrito. 3 testimonios ahora: Sofía, Daniela, Roberto, más el cuaderno, más el registro de los mensajes en el teléfono de Gerardo, que la investigación estaba en proceso de obtener con la autorización legal correspondiente. La confrontación principal sucedió en una sala del Centro de Justicia para las Mujeres, en una reunión convocada por la agente Soto con presencia de un representante del Ministerio Público, la psicóloga Adriana en apoyo de Sofía, Consuelo en apoyo mío, y el abogado de Gerardo Palacios. Gerardo mismo no estaba obligado a estar presente en esa etapa del proceso, pero su abogado sí. Y el abogado llegó con la confianza de quien cree que tiene el partido ganado. Lo que no sabía era lo que había sobre la mesa. La agente Soto presentó el expediente punto por punto, el testimonio de Sofía con las fechas y los detalles específicos, el testimonio de Daniela con los puntos de coincidencia estructural, la declaración de Roberto, el cuaderno con la documentación de patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, y los registros de comunicaciones ya obtenidos con autorización legal, que mostraban un patrón de mensajes con contenido que corroboraba aspectos específicos del testimonio de ambas mujeres. El abogado de Gerardo interrumpió varias veces. Intentó cuestionar la credibilidad de los testimonios usando el argumento del estado emocional de Sofía después del embarazo. La agente Soto le respondió con calma y con precisión que el testimonio de Daniela era independiente y previo a la situación del embarazo. Intentó cuestionar la legalidad de los registros de comunicaciones. El representante del Ministerio Público le mostró la documentación de la autorización. Intentó argumentar que el cuaderno era una construcción retrospectiva sin valor. Consuelo,
con toda su experiencia de 20 años en el DIF, explicó con detalle metodológico por qué la documentación de patrones de comportamiento tenía relevancia procesal. Cada argumento fue respondido. Cada puerta fue cerrada. Sofía habló en esa sala. No era una declaración formal porque ya la había dado. Era, a petición de la agente Soto, una oportunidad para que pusiera en palabras directas lo que quería que el proceso dejara establecido. Sofía habló durante quizás 10 minutos, con una voz que al principio temblaba y que fue encontrando su firmeza a medida que avanzaba. Dijo su nombre completo. Dijo los años que había guardado silencio y las razones que la habían mantenido callada. Dijo lo que el silencio le había costado. Y dijo, mirando directamente al abogado que estaba al otro lado de la mesa, que lo que buscaba no era venganza, sino responsabilidad. Que Gerardo Palacios Ruiz había tomado decisiones conscientemente durante muchos años y que esas decisiones tenían consecuencias. El abogado no volvió a hablar después de eso. Lo que siguió fue el proceso legal con su propio ritmo, con sus tiempos y sus procedimientos que no dependen de la intensidad emocional de nadie, sino del código que los rige. Gerardo Palacios fue formalmente imputado. Se inició el proceso penal. Hubo audiencias a las que yo no fui porque no era necesario que estuviera. Aunque Sofía sí asistió con su propio abogado, que el Centro de Justicia para las Mujeres le había ayudado a conseguir sin costo. El proceso tomó tiempo, mucho tiempo, como siempre toman tiempo estas cosas en el sistema mexicano, que no es perfecto ni rápido, pero que existe y que avanza. Patricia, la esposa de Gerardo, fue de las personas más difíciles de este tiempo. La vi una sola vez, en el pasillo del Centro de Justicia, cuando ambas esperábamos en lugares diferentes. Me miró con una expresión que no era hostilidad, sino una especie de agotamiento devastado, como el de alguien que ha estado sabiendo algo durante mucho tiempo y que finalmente ya no puede seguir sosteniendo el peso de no saber qué hacer con ese saber. No me dijo nada. Yo tampoco le dije nada. Pero ese momento en el pasillo me quedó grabado porque en sus ojos vi algo que reconocí. El peso de haber elegido no ver cuando debía haber visto. No lo juzgué. El miedo tiene sus propias cadenas y no siempre son visibles para quien no las carga. Roberto comenzó a reconstruir su relación con Sofía durante esos meses del proceso legal. No fue fácil ni rápido. Había heridas de los dos lados, la de Sofía por haberse sentido abandonada cuando más lo necesitaba, la de Roberto por el peso de su propio error de juicio. Pero los dos se esforzaron. Los dos quisieron reparar. Y eso, que en mi familia no se da por sentado, fue uno de los regalos inesperados de todo este tiempo. Carmen, que había dado su testimonio y que había vuelto a estar del lado de su hermana, se convirtió en un apoyo constante para Sofía durante el proceso. La llevaba a las citas del Centro de Justicia cuando yo no podía. La llamaba para saber cómo estaba. Le hacía de comer y se lo llevaba a la casa porque a veces el amor se dice mejor en un plato de comida caliente que en cualquier otra cosa. Y yo seguía escribiendo en el cuaderno. El cuaderno original estaba en el expediente legal, pero yo había comenzado uno nuevo, también de cuadros, también comprado en la papelería del barrio. Este segundo cuaderno no era de evidencias, sino de otra cosa. Era de lo que iba viendo en Sofía día a día. Los avances pequeños, las noches en que dormía bien, las tardes en que reía de algo genuinamente. Las cosas que decía en la cocina que sonaban como la Sofía de antes, pero más sólida, más enraizada, como si hubiera encontrado un suelo firme donde antes solo había habido terreno movedizo. Ese segundo cuaderno es el que más quiero. La audiencia final del proceso penal fue en una mañana de octubre, casi 2 años después de aquella llamada de las 4 de la mañana. Sofía estaba sentada al lado de su abogada en esa sala del juzgado familiar, con el techo alto y los ventanales, y el olor a papel oficial que tienen todos los juzgados. Yo estaba en la galería con Consuelo y con Carmen y con Roberto, los 4 en fila, como una familia que ha pasado por algo que los ha reorganizado, pero que ha decidido seguir estando junta. Gerardo Palacios Ruiz fue declarado culpable de abuso sexual con agravante de relación de confianza. La sentencia incluyó pena privativa de libertad
y la prohibición de acercarse a las víctimas. No voy a decir el número de años, porque los procesos legales tienen sus propias complejidades y porque lo que importa de esto no es el número, sino lo que representa. Representa que 2 mujeres hablaron, que el sistema las escuchó, que la verdad fue dicha en voz alta en un lugar donde quedó registrada para siempre. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Sofía se quedó muy quieta durante un momento. Luego se giró hacia donde estábamos nosotros. Me miró. Y en sus ojos no había celebración ni alivio inmediato, sino algo más profundo y más tranquilo. Algo parecido al comienzo de una respiración nueva. Salimos del juzgado al mediodía. El sol de Querétaro de octubre es una cosa particular, dorado y limpio, con esa luz del altiplano que no sofoca sino que ilumina. Nos paramos en las escaleras del edificio, los 4, con ese silencio de después de algo muy grande. Y Roberto tomó la mano de Sofía y le dijo, en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo lo escuchara: «Lo siento mucho. Debí haberte creído desde el principio». Sofía lo miró durante un momento, luego le dijo, «Ya lo sé», y lo abrazó. Yo me quedé un paso atrás mirándolos, con el segundo cuaderno en la bolsa y el reloj verde de Arturo en el cuarto de mi casa esperándome y el sol de octubre en la cara. Y pensé, ya está. Tomó lo que tomó. Costó lo que costó. Pero ya está. Han pasado ya casi 3 años desde aquella mañana en las escaleras del juzgado. 3 años que no han sido perfectos ni fáciles, ni de esa paz absoluta que a veces la gente imagina que viene después de que la justicia se hace. La vida no funciona así. La justicia no cura sola ni de inmediato. Lo que hace es abrir una puerta, y lo que hay detrás de esa puerta todavía hay que recorrerlo paso a paso, con los pies propios y con el corazón dispuesto a sanar, aunque sanar duela. Sofía vive ahora en un departamento pequeño en la colonia Epigmenio González, a 15 minutos en camión de mi casa. Eligió ese departamento ella sola, lo amuebló ella sola, y cuando me lo enseñó por primera vez, tenía en la sala una planta de interior grande con hojas anchas y verdes, que llenaba el cuarto de una manera que se sentía como una declaración. Me dijo que siempre había querido tener plantas, pero que antes no creía merecer el esfuerzo de cuidarlas. Eso me lo dijo con una sonrisa ligera, como quien cuenta algo que ya no duele del mismo modo, pero que todavía vale la pena nombrarlo. Sigue viendo a Adriana, la psicóloga. No cada semana como antes, sino cada 15 días, porque el trabajo ya es diferente. Ya no es de urgencia, sino de consolidación, de ir afinando las cosas que quedaron torcidas y de aprender a vivir con las cicatrices que no desaparecen pero que se integran. Sofía me ha explicado algunas de las cosas que ha aprendido en ese proceso y yo las escucho con la atención de quien está recibiendo una educación tardía, pero necesaria. Cosas sobre los límites, sobre el derecho a decir que no, sobre la diferencia entre el amor y la obligación, sobre cómo se reconoce una situación de riesgo cuando todavía es posible salir de ella. Las tardes de los domingos las pasamos juntas en mi cocina. Ella llega a las 2 de la tarde, a veces con pan de la panadería del barrio, a veces con frutas del mercado, a veces con las manos vacías, y eso también está bien. Hacemos comida juntas, como cuando era niña y se quedaba a acompañarme sin necesitar hacer nada en particular. El radio encendido con la estación de música de siempre. El olor a guisado llenando la casa. La conversación que va y viene sin urgencia. Esas tardes son el corazón de mi semana. Antes de seguir contándoles cómo estamos ahora, quiero decirles algo directamente. Si estás escuchando esta historia y hay algo dentro de ti que la reconoce, si hay una situación en tu familia o en tu vida donde algo no te cuadra y no sabes qué hacer con esa sensación, quiero que sepas que esa sensación existe por una razón, que los instintos no mienten aunque a veces no tengamos las palabras para explicarlos. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Qué país? Me importa saberlo. Dale like si esta historia te ha acompañado hasta aquí. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día. Y quizás la de mañana sea la que alguien que quieres necesita escuchar. Ahora déjame contarles el resto.
Roberto y Sofía han reconstruido su relación de manera lenta y honesta. No han fingido que nada pasó. No han hecho el acuerdo no dicho de barrer todo debajo de la alfombra y seguir como si nada, que es lo que en muchas familias mexicanas se llama hacer las paces, pero que en realidad es solo aplazar el problema. Ellos han hablado. Han tenido conversaciones difíciles. Roberto le ha pedido perdón más de una vez y de maneras diferentes, porque el perdón no siempre llega la primera vez que se pide, sino que hay que ganárselo en el tiempo con los hechos. Y Sofía lo ha ido dando, no todo junto ni de una sola vez, sino en partes, como quien devuelve algo que se prestó y que hay que devolver con cuidado para no romperlo. Carmen es ahora la hermana más cercana de Sofía. Las dos hablan casi todos los días. Se han vuelto confidentes de una manera que antes no eran, quizás porque antes no había habido necesidad de serlo, o quizás porque antes había demasiado no dicho entre ellas, y ahora que eso se deshizo, hubo espacio para algo más real. Carmen me dice que agradece que yo no me haya quedado callada, que si yo hubiera cedido ante la presión de ese primer tiempo, ella probablemente nunca hubiera dado el paso de ir al Ministerio Público a dar su propio testimonio. Y yo le digo que cada quien hizo lo que pudo con lo que tenía en el momento en que lo tuvo. Eso es lo más justo que puedo decir. El matrimonio de Roberto terminó durante el proceso legal, no directamente por esto, aunque esto fue sin duda una parte de la grieta. Marisol y Roberto se separaron un año después de la sentencia. Fue una separación sin escándalo, de esas que llegan después de que dos personas se miran y reconocen honestamente que ya no están caminando en la misma dirección. Roberto vive ahora solo en un departamento cercano al taller. Lo veo los domingos también, aunque no siempre al mismo tiempo que Sofía. Los dos saben que el otro está en mi vida y lo respetan. Eso también es un tipo de madurez que no se da sola. Patricia, la esposa de Gerardo, se mudó con sus dos hijos a Guadalajara, donde tiene familia. No he vuelto a saber de ella directamente. Solo sé, por lo que Consuelo me contó a través de sus propios contactos, que está en proceso de reconstruirse también, que sus hijos están en terapia, que están todos tratando de encontrar la manera de vivir con el conocimiento de quién era el hombre que tenían en el centro de su familia. Por ello siento algo que no es compasión exactamente, sino un reconocimiento profundo. También ellos son personas a quienes Gerardo Palacios lastimó. También ellos cargan con algo que no pidieron cargar. Gerardo Palacios cumple su sentencia. No voy a abundar en esto, porque como dije antes, esta historia no es sobre él. Es sobre las dos mujeres que hablaron. Es sobre la familia que tardó, pero que finalmente eligió creerles. Es sobre una vieja de 77 años que decidió que el silencio ya había durado suficiente. Él tiene su proceso. Ese proceso ya no es mi responsabilidad. Lo que sí es mía es lo que aprendí de todo esto. Y hay mucho que aprendí. Más de lo que esperaba aprender a mis años, porque uno a veces cree que ya a cierta edad las grandes lecciones de la vida ya pasaron y que lo que queda es solo ir reacomodando lo que ya se sabe. Pero la vida no funciona así. La vida te sigue enseñando mientras te quede aliento para recibirlo. Aprendí que el instinto es una forma de conocimiento que merece respeto, que cuando algo no te cuadra y no sabes explicar por qué, esa incomodidad no es paranoia, ni es la locura de una anciana, ni es el miedo exagerado de una madre sobreprotectora. Es información, y la información merece ser atendida aunque sea incómoda. Yo ignoré esa incomodidad durante años porque no tenía pruebas concretas que la justificaran. Ahora sé que la incomodidad misma es una prueba, no de qué está pasando exactamente, pero sí de que algo merece atención más cercana. Aprendí que documentar importa, que el cuaderno de cuadros que empecé a escribir en mi cocina no era el acto de una anciana obsesionada, sino una herramienta real que tuvo consecuencias reales en un proceso legal. Si algún día estás en una situación donde sientes que algo está mal y nadie más lo ve todavía, escribe. Fecha por fecha, situación por situación. Lo que observas, lo que escuchas, lo que sientes, no importa si parece pequeño.
Los patrones se construyen de cosas pequeñas, y los patrones son lo que al final cuentan la historia completa. Aprendí que los sistemas institucionales son imperfectos y lentos, y que a veces quieren hacerte sentir que tu historia no es suficientemente clara o suficientemente grande para merecer atención. Pero también aprendí que dentro de esos sistemas hay personas como la agente Soto, y como Consuelo, y como Adriana. Personas que eligieron ese trabajo porque creen que importa y que hacen la diferencia cuando las encuentras. No te rindas si el primer intento no resulta como esperabas. Busca a la siguiente persona y a la siguiente. El sistema es imperfecto, pero no es completamente sordo. Aprendí que la familia puede lastimarte de maneras que ningún extraño puede, precisamente porque te importa. El rechazo de Roberto en esas primeras semanas me dolió de una manera que el rechazo de un extraño nunca podría. Pero también aprendí que la familia puede sorprenderte, que la misma persona que te falla al principio puede ser la que más trabajo haga para reparar el daño, y que el amor familiar, cuando es real, tiene una capacidad de regeneración que no siempre es visible hasta que se pone a prueba. Aprendí algo sobre mí misma que tardé mucho en poder decir con estas palabras, que mi silencio de niña no fue una debilidad ni una cobardía. Fue la respuesta de una niña de 9 años que no tenía los recursos ni el lenguaje ni el entorno para hacer otra cosa. Ese silencio no me define. Lo que me define es lo que hice cuando finalmente tuve los recursos y el lenguaje y la oportunidad. Lo que me define es haber levantado el teléfono esa madrugada, haber salido a la calle en pijama, haber sentado a Sofía en esa cama de hospital y haberle dicho las 3 palabras que yo nunca escuché de niña. Te creo. Hay algo que quiero decirle directamente a las abuelas que me están escuchando. A las mujeres mayores que a veces sienten que notan algo raro, pero que tienen miedo de hablar porque piensan que las van a llamar chismosas o entrometidas o que ya están viejas y confundidas. Quiero decirles esto con toda la claridad que tengo. Su edad es sabiduría. Sus años son una forma de ver el mundo que los jóvenes todavía no tienen. Cuando algo no les cuadra, ese malestar tiene historia detrás. Tiene décadas de observar a la gente, décadas de entender cómo funciona el amor y cómo funciona el daño. No dejen que nadie les diga que es la edad la que habla. Es la experiencia. Y la experiencia merece ser escuchada. Observen los cambios de comportamiento en los niños y en los jóvenes que quieren. El niño que antes era alegre y ya no lo es. La joven que se vuelve reservada de una manera que no es madurez, sino distancia. Los síntomas físicos sin explicación médica clara. Los miedos nuevos. Los silencios donde antes había conversación. Estos cambios no siempre significan lo mismo, pero siempre significan algo. Y ese algo merece atención. Si observan algo que les preocupa, hablen. No de manera acusatoria ni apresurada, sino con cuidado y con claridad. Primero con la persona que les preocupa, si es posible y seguro hacerlo. Luego con el DIF de su municipio, que tiene líneas de atención y servicios de orientación. Luego con el Ministerio Público, si hay elementos concretos para una denuncia. Busquen a alguien con experiencia como Consuelo me ayudó a mí. Una trabajadora social, una psicóloga, una maestra que conozca los protocolos. No tienen que saber todo de antemano. Tienen que dar el primer paso y luego el segundo. Y si son los padres o las madres que me están escuchando, quiero decirles algo también. Sé lo difícil que es creer algo que sacude los cimientos de la vida que han construido. Sé el miedo que da cuando la persona señalada es alguien en quien han confiado. Alguien que está entretejido en la estructura de su familia. Alguien que si resulta ser lo que dicen que es, significa que todo lo que creyeron saber estaba construido sobre algo que no era real. Ese miedo es comprensible. Ese miedo es humano. Pero el costo de cederle ese miedo es demasiado alto. El costo es que su hijo o su hija cargue solo con algo que no debe cargar solo. El costo es el silencio de 12 años. El costo es una llamada de madrugada desde un hospital. Créanle a sus hijos. Aunque los sacuda, aunque no entiendan todavía el tamaño completo de lo que están escuchando,
aunque su primer instinto sea buscar la explicación menos terrible. Créanle y luego busquen ayuda para entender qué hacer con lo que les dijeron. Nunca es demasiado tarde para creer. Y para quien me está escuchando y carga con su propia historia guardada, para quien reconoce en lo que cuento algo que le pertenece y que ha estado cargando en silencio, quiero decirte directamente, te creo. No te conozco, no sé tu nombre, no sé tu historia específica, pero te creo. Porque el silencio que cargas tiene un peso que no se inventa y que no se confunde. Y quiero que sepas que ese silencio no tiene que ser para siempre. Que hay caminos, aunque no siempre son fáciles de encontrar. Que hay personas dispuestas a escuchar. Que lo que te pasó no fue tu culpa. Y que tú mereces el mismo gesto que yo le di a Sofía esa madrugada. Alguien que te mire a los ojos y te diga, te creo. Un domingo de hace 3 semanas, Sofía llegó a mi casa con pan de la panadería, como siempre, y se sentó en la cocina mientras yo preparaba arroz rojo. Pusimos el radio. Platicamos de cosas pequeñas, de la planta nueva que había conseguido para su departamento, de una película que había visto, de un libro que estaba leyendo. Y en un momento de silencio natural, de esos silencios que solo existen entre personas que están completamente cómodas juntas, Sofía se levantó, rodeó la mesa y me abrazó por detrás mientras yo revolvía el arroz. Me dijo al oído, muy quedito, «Gracias por no quedarte en cama esa madrugada, mamá». Solté la cuchara. Le puse las manos encima de las suyas, que me rodeaban la cintura. Y no dije nada, porque no había nada que decir que valiera más que ese silencio entre nosotras. Ese abrazo en la cocina con el arroz en la lumbre y el radio de fondo, y el olor a guisado y la luz de la tarde de domingo entrando por la ventana. Pensé en Arturo, en el reloj verde de la mesita que sigue marcando la hora con su lucecita que parpadea, en las noches que estuve sola en esa cocina preguntándome si estaba haciendo lo correcto, en las mañanas en que me levanté sin saber cómo iba a ser el día, pero que me levanté de todas maneras, en la niña de 9 años que yo fui, que guardó silencio porque no tuvo otra opción, y en la mujer de 77 años que elegí ser, que no guardó silencio porque ya tenía todo lo que esa niña no tuvo. Y pensé, si por algo valió la pena cada momento difícil de este camino, fue por este abrazo en la cocina, por el arroz en la lumbre, por las manos de Sofía rodeándome la cintura, por una tarde de domingo que parece ordinaria y que es, en realidad, el resultado de todo. El cuaderno de cuadros azules que el Ministerio Público copió y me devolvió está en el cajón de la cocina, debajo de los tenedores de repuesto y de un manojo de cordones de zapato que guardé sin saber para qué. A veces lo saco y lo miro. No para leerlo porque ya sé lo que dice, sino para recordar que fue real, que las páginas llenas de mi letra inclinada tuvieron peso en el mundo, que las palabras escritas en silencio en noches difíciles encontraron su destino. Ese cuaderno ya no representa el miedo con que lo empecé ni la urgencia de esas primeras semanas. Ahora representa otra cosa. Representa que cuando algo importa de verdad, vale la pena escribirlo. Vale la pena dejarlo dicho. Si llegaste hasta aquí, si te quedaste conmigo a lo largo de toda esta historia, quiero que sepas que me diste un regalo muy grande. El regalo de ser escuchada. Esta viejita de Querétaro con su cuaderno de cuadros y su reloj verde y su cocina con olor a guisado te lo agradece de todo el corazón. Ahora te pido una última cosa. Si de verdad escuchaste, si de verdad te quedaste con esta historia hasta el final, deja un comentario con la palabra protegida. Solo las personas que llegaron hasta aquí van a entender por qué esa palabra importa. Porque eso es lo que Sofía es ahora, lo que yo pude darle, lo que cualquier persona que habla a tiempo puede darle a alguien que quiere. Dale like si esta historia valió tu tiempo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que no está solo con lo que carga. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo, qué ciudad, qué estado, si es de noche o de mañana donde estás. Y cuídense mucho por allá. Cuiden a los suyos. Confíen en su instinto
Y si algún día necesitan dar un primer paso difícil, recuerden a esta abuela de Querétaro que salió a la calle en pijama a las 4 de la mañana porque alguien la necesitaba. Eso es todo lo que hay que hacer a veces. Salir, aunque sea en pijama, aunque no sepas todavía cómo va a terminar. De todo el corazón de esta abuela al tuyo, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.